Cambios de ministros hoy. La pregunta es si esos cambios van acompañados de un cambio en las políticas, porque hay muchos recambios de nombres. De hecho, el gabinete está hoy por hoy integrado por gente que tiene o ha tenido una muy buena aceptación de parte de la militancia del Frente de Todos, pero que una vez que asumen parecieran entrar también a una suerte de pantano de gestión, ¿no? No quiero ser injusto con esto, probablemente lo esté siendo, pero es verdad que muchos brillaban más en otro momento, en otras circunstancias, y cuando le toca ingresar al gabinete es como que reciben una de dos, o un baño de realidad que no tenían prevista, o por el contrario, digamos, ¿no? Una orden de que las cosas se deben hacer de un modo y no de otro, y que lo que vemos sea el resultado finalmente de esa orden, porque si no sería muy fácil darle alguna explicación mágica a lo que sucede, y no, esto tiene que ver con decisiones, y esas decisiones o bien, insisto, pueden estar ancladas en una ignorancia sobre el paquete a resolver, o no, o la impronta ejecutiva del gobierno es la que los pone en una situación quizá no tan expuesta o no tan satisfactoria también, ¿no? para muchos y para muchas. Se van Juanchi Zabaleta, de Desarrollo Social. Para mí la razón es muy obvia, ha sido muy desgastado con las movilizaciones, con la conflictividad alrededor de los planes sociales. Por el otro lado, creo que ha tenido Juanchi Zabaleta alguna declaración desafortunada el otro día en la Comisión de Presupuesto, aunque no creo que esto haya precipitado su salida, pero marca en cierto punto esta impronta gestional que tiene el gobierno, donde él dijo no podemos repartir aceite ni harina porque las empresas los acaparan para exportar, entonces no le quieren vender al Estado. Una declaración de un Estado impotente para resolver eso, ¿no? Y probablemente esos malos resultados son los que sí explican la salida, pero vaya a saber cuál es la valoración que hace quien lo puso a Juanchi Zabaleta y quien lo saca a Juanchi Zabaleta, es decir, el presidente. Él sabrá cuáles son las razones que lo empujan a Zabaleta fuera del gabinete. Zabaleta creo que vuelve allí a la municipalidad de Hurlingham y desde allí imagino yo dará pelea por armar o seguir armando algo parecido al albertismo como corriente política. Veremos qué es lo que pasa o veremos qué es lo que sucede. Se fue también la Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad. En este caso es más nítida la salida, quiero decir, los sucesos de la Patagonia, de Río Negro, concretamente, lo ocurrido en Villa Bascardi, la represión allí, a manos del Ministerio de Seguridad, la detención de estas mujeres mapuches, el traslado a 1.500 kilómetros, sin que quede claro cuál es el delito configurado, ¿no? Porque la orden de la jueza, en este caso una jueza subrogante, era que cesen con el delito sin especificar cuál era, pero se supone que era el de la usurpación. Una vez que están desalojadas no se entiende por qué son mantenidas detenidas, sí pueden continuar con una causa. De hecho, si fuera una usurpación no tendría que ser federal tampoco, había fuerzas federales superando allí. Entendemos que hay causas abiertas en la justicia ordinaria de Río Negro. Todo eso creo que colmó el vaso de Gómez Alcorta, que ha tenido, obviamente, como casi todos los ministros, luces y sombras, pero esencialmente es la ministra del aborto en la Argentina, digamos, ¿no? La ministra que logró el aborto en la Argentina. Nadie lo va a poder desmentir. También es la ministra que fue abogada de Milagro Sala y de John Esguala, o Facundo John Esguala, abogada de derechos humanos, y que evidentemente hay un giro o algunas decisiones que no compartía del gobierno y que, bueno, con lo sucedido allí en Villa Mascardi terminó por
tomar la decisión, una decisión que quizá venía meditando desde antes, ¿no? No se sabe bien quién la va a reemplazar todavía, hay muchas que se candidatean, hay muchos que se candidatean también a otras áreas de gobierno, esto genera movimientos desde ya, expectativas desde ya, insisto, podrán cambiar los ministros, lo importante es que cambien las políticas. Si por Juanchi Zabaleta va cualquier otro, creo que va Tolosa Paz, ¿no? Y Tolosa Paz hace lo mismo, o le hacen hacer lo mismo que hacía Juanchi Zabaleta, es decir, un Estado que se manifiesta impotente frente al acaparamiento de los formadores de precios, de los grupos concentrados en la economía, de los grupos corporativos, bueno, probablemente tengas el mismo problema. También se fue Moroni. Uno podría decir que también tiene razones para haberse ido, aunque no necesariamente esas son las razones que quizá haya tenido el presidente para aceptar la renuncia. Dicen que son otras, son de tinte personal, íntimo, familiar, pero también el otro día escuchábamos un audio de Moroni donde explicó por qué hubo más de 36 reuniones con el sindicato del neumático y la patronal y no se podía resolver la paritaria, ¿no? Y él allí manifestó que bueno, que al fin de cuentas el Estado tiene que estar, pero no para arbitrar, sino simplemente para dar garantías de que se sienten a la mesa capital y trabajo y llegar a un acuerdo entre partes, ¿no? Prácticamente sin intervención estatal, que allí el Estado no tiene mucho más para hacer. Quizá eso explica, entre otras cosas, la caída del salario general o el poco repunte, incluso en aquellas áreas que tienen, como la del neumático, una actividad a full, ¿no? Digo, realmente venían trabajando y trabajando muy bien después de la pandemia. Bueno, le decía, 3 ministros que se van, 3 ministros que van a cambiar. El tema es si con estos ministros cambian los ministros y también las políticas, o si cambian los ministros para que nada cambie. Esa es me parece que lo que hay que estar atentos a ver qué pasa o qué sucede. Para terminar, y esto me parece importante destacar, toda esa unidad que se había construido o que se había generado con la entrada de Sergio Massa, que ha gestionado de un modo bastante eficiente en el marco de las condiciones generales en las que encontró la área económica, ¿no? Digo yo, cuando hablo de eficiencia, él prometió que iba a traer dólares a las reservas y lo está haciendo, y punto. No creo que haya ninguna otra cosa que Massa pueda esgrimir como gran hazaña en tan poco tiempo. Aunque, bueno, conseguir reservas para un gobierno que no las tenía es un hito. Realmente es un hito. Si eso lo convierte en candidato a algo o no, eso se verá con el tiempo. Y también es cierto que otras deudas, entre ellas la deuda distributiva del gobierno, probablemente no la salde Massa, o no la termine de saldar. Si estamos en un proceso en el que él felicita al Fondo Monetario, por experiencia sé que cada vez que el Fondo Monetario felicita es porque algo estamos sacrificando. Y con esto no quiero ser agorero ni nada, pero mi experiencia vital indica que cada vez que le agradecemos al Fondo Monetario, algo hemos resignado. Dicho esto, sí quería plantear que esa unidad que se gesta a partir, que se profundiza, si se quiere, o esta reconciliación interna en el frente de todos, que se da con la entrada de Massa, y también, obviamente, después del atentado con Cristina Kirchner, donde queda claro que Cristina Kirchner es el liderazgo de la coalición, es el liderazgo vivo de la coalición, vivo en un sentido de energético, digamos, ¿no? De despliegue energético, capaz de movilizar multitudes, capaz de movilizar sentimientos, capaz de incluso concitar la esperanza eventualmente hacia un futuro electoral, etcétera, 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 está en una etapa de estancamiento. Y que esa etapa de estancamiento obedece, entre otras cosas, a que hay lecturas diversas. Alguien dirá, bueno, es una coalición, no es nada raro que haya lecturas diversas. Pero el tema es que en estas lecturas diversas, más que trabajar sincronizadamente para ver o para hacer que las coincidencias sean cada vez más, son lecturas que cada vez son más divergentes, es decir, son centrífugas. Y eso es preocupante. Hay una lectura muy distinta de lo que ocurre
en la Argentina y en la región y en el mundo, entre, por ejemplo, el presidente y la vicepresidenta. Eso sigue siendo así, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Y es una pena grande eso. Por ejemplo, hay una perspectiva, obviamente, en sectores muy cercanos al Ejecutivo, que dice que el kirchnerismo ya cumplió su ciclo y que es necesario lanzar algo nuevo, hacer alguna apuesta nueva. Bueno, obviamente Cristina no cree que el kirchnerismo haya completado su ciclo, más bien le gusta verse en el espejo de Lula. Lula ha logrado, cuando ya nadie daba 2 mangos por él, lo quiero decir en criollo y para que se entienda, convertirse nuevamente, no solamente en candidato a presidente, sino muy probable en presidente de Brasil, después de las mazmorras, ¿no? Después de haber estado en la cárcel, con lo cual probablemente que esos cambios de época, esos cambios de ciclo, esas figuras terminantes no sean las aplicables, ni en Brasil, y quizá tampoco sean las más recomendables para entender lo que va a suceder en la Argentina. Pero que Cristina tenga un ciclo agotado lo venimos escuchando desde el 2013, y quizá hasta un poco antes con algunos, ¿no? Y sin embargo sigue siendo la figura gravitante de la política, porque quizás sigue haciendo política y sigue encabezando una lucha política. No es una administradora. Ni siquiera Cristina es una administradora de su buen legado. Cristina toma riesgos. Los ha tomado, los sigue tomando. Bueno, de hecho, lo que ocurrió tiene que ver con tomar esos riesgos. Pero digo, toma riesgos políticos. Estaba viendo el fin de semana, repasando algunas cosas de lo que fue la presentación de Sinceramente hace unos años, donde ella planteó un pacto social de responsabilidad ciudadana. Ustedes recordarán, ¿no? Allí en la rural. Y que la verdad es cada vez más necesario para pensar la Argentina del futuro. Que no es solamente una cuestión de nombres. Hay que generar un clima donde ese cambio sea posible. Es muy difícil, ¿no?, generar un clima de recambio cuando alguien te apunta la pistola a la cabeza y te quiere matar. Es muy, muy difícil conservar la calma, pero Cristina la verdad es que lo ha hecho, ha tenido una reacción muy mesurada frente a la gravedad institucional en la que el abismo institucional que asomamos, y me parece que allí los que están pidiendo un paso al costado de Cristina se equivocan. Y creo que ese es motivo de la debilidad del gobierno también. Por eso digo, podrán cambiar ministros, pero probablemente si no cambian las políticas, los resultados sean exactamente idénticos. No son las personas. Yo no tengo nada para decir de malo de tal o de cual, y hasta me parecen todos muy abnegados, ¿no? Qué sé yo, que te ofrezca el Ministerio de Trabajo hoy en la Argentina, donde por un lado tenés mucho empleo, de hecho creció un 5% el empleo privado, viene creciendo de manera contundente, pero por el otro lado los salarios son insuficientes para llegar a fin de mes y en muchos casos para superar la línea de pobreza, con lo cual hay que ser ministro de Trabajo en una circunstancia como esa. Hay que ser ministra de Desarrollo Social en circunstancias en las que también la gente que necesariamente complementa la subsistencia con planes no llega tampoco a asegurarse la proteína necesaria, ¿no? Hay que ser, ¿no? Son desafíos muy grandes, son desafíos muy muy enormes, ¿no? También ser la ministra o el ministro, no sé qué va a suceder, supongo que ser una ministra de Mujeres, Género y Diversidad y ver que se violan los derechos humanos de las mujeres. Bueno, es complicado. Seguramente va a hallar el presidente candidatos para ocupar esos lugares, pero me parece que lo que está en cuestión no son tanto las personas sino las políticas, y que esas políticas obedecen a una mirada en la que se da por agotado algo que todavía no ha concluido. Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.